Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la Esplanada. Arrancamos ya 5:30 de la tarde y esto quiere decir que desembarcamos con toda la artillería pesada. Hoy tenemos además una parte dedicada a la salud y otra, como siempre, a la cultura, una de cal y una de arena. Y vamos a arrancarlo, vamos a hacer con una enfermedad que no siempre da la cara, porque hoy vamos a poner el foco en la enfermedad renal crónica, que en España sufre ya más de un 15% de la población. Vamos a poner el foco, como no podía ser de otra manera, en la importancia que tiene los cribados para poder detectarla y detener esta enfermedad. En unos minutos hablamos con la doctora Eva Cotilla de la Rosa, que es presidenta de la Sociedad Valenciana de Nefrología. En una tarde en la que también hablaremos de otras dos enfermedades muy comunes y que muchas veces se confunden. Hablamos de la artrosis y la artritis. Ambas afectan a las articulaciones, pueden provocar dolores y limitaciones en nuestra vida diaria, pero pese a que puedan parecerlo, no son lo mismo ni tienen el mismo origen. Una tarde en la que también hablaremos del exilio, con nueva información que nos da el Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, que ha incorporado nuevos contenidos inéditos sobre la singladura del carguero británico Ronwin. En unos minutos hablamos con ellos. Y precisamente de cargueros también vamos a hablar y de realeza, porque como no, estamos muy pendientes de cuál es el futuro de la princesa Leonor. Hoy es miércoles, levantamos la persiana del kiosco de la Esplanada para hacer un repaso por las noticias que nos deja la actualidad social y del corazón. Y del corazón al cine, al séptimo arte, con nuestra compañera Clara Boluda. Muy buenas tardes. ¿Dónde te hemos enviado hoy? ¿Dónde estás, querida? Sí, Carlos, estamos en la presentación de la 26 edición del Festival de Cine de San Joan, que tendrá lugar del 19 al 25 de abril. Y es que este año es todavía más especial, si cabe, con la gran temática que han escogido Star Wars, con motivo del 50 aniversario de su publicación. Y es que también, como novedad este año, en el propio festival habrá un desfile de todos los personajes en la jornada de apertura. Muchísimas gracias, Clara. Enseguida estamos contigo. Mientras tanto, abróchense cinturones, tómense biodraminas y se marean con las curvas, porque ya lo han visto, hoy tenemos muchas y así, pronunciadas. ¡Vámonos! Muy buenas tardes, ahora sí que sí, empezamos. Y lo hacemos hablando, como hacemos cada mes, sobre un espacio que nos ofrece el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, un espacio para hablar desde el rigor científico y apoyados en la base científica. Salud, conciencia, que levanta también hoy su persiana. Y hoy, de hecho, vamos a poner el foco en una enfermedad que no siempre da la cara. Hablamos de la enfermedad renal crónica. En España lo padece un 15% de la población. Vamos a intentar tratar todos los temas relacionados con esta enfermedad, desde qué es, por qué es una enfermedad silenciosa y también cómo podemos prevenirla, la importancia que tienen los cribados. Pero para hablar de todo ello y no seguir adelantándonos, hoy contamos con la doctora Eva Cotilla de la Rosa. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por invitarme a participar en este espacio de Salud Conciencia. Ella es jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario del Vinalopó, además de presidenta de la Sociedad de Nefrología de la Comunidad Valenciana. Doctora, ¿por qué hablamos de una enfermedad silenciosa, una enfermedad que no da la cara, cuando nos referimos a estas enfermedades crónicas renales? Pues mira, porque la enfermedad renal en sus primeras etapas no da síntomas y es verdad que los riñones tienen una gran capacidad de adaptación, de compensación, y lo que aparentemente parece que están funcionando bien, pues ya puede haber un daño significativo. Entonces esto es muy importante porque no empieza a dar síntomas hasta que ya hay una bajada drástica de función renal, que estamos hablando de menos de un 30% y menos de un 20%. Y esto, lo que afecta a la enfermedad renal ya hoy por hoy en España, que son más de 7 millones de personas,
personas, pues es que 1 de cada 3 no sabe que tiene enfermedad renal, y es importante por eso pues este tipo de programas, ¿no?, para hacer una búsqueda proactiva de esa enfermedad renal y poder ayudar a los pacientes. De hecho, mañana en Sant Joan d'Alacant, aquí también poniendo la actualidad sobre la mesa, hay una actividad alrededor de nuestros riñones, de las enfermedades renales crónicas, para tratar de actuar rápidamente, porque es tan importante la prevención. Pues mira, la prevención, como en muchas otras enfermedades crónicas, es fundamental, porque es verdad que se ha visto que cuando ya aparecen síntomas, parece que en la mayoría de los casos ya el daño es irreversible. Entonces, esos pacientes pierden una ventana de oportunidades. Es muy importante detectar a tiempo, porque es verdad que ahora los nefrólogos estamos en una buena era, porque tenemos muchos fármacos que ofrecer, fármacos que además, si se ponen a tiempo, parecen que ralentizan la progresión, incluso evitan llegar a la entrada en diálisis o trasplante renal, y aparte yo creo que podemos ahí amplificar pues esos cuidados, ¿no?, esos hábitos cardiosaludables para estar a tiempo junto con los fármacos y poder intervenir y ser beneficioso. Desde las sociedades científicas se apela, ¿no?, a los cribados renales. ¿De qué tipo de pruebas se trata y, sobre todo, a quién se los recomendarían? Pues mira, el cribado, la verdad que estamos contentos los nefrólogos, porque desde el Ministerio ya se ha aprobado dentro del abordaje de las estrategias de cronicidad, en la línea 4 estratégica, la enfermedad renal crónica va a aparecer con un cribado oportunista, es decir, que la población de riesgo que acuda al centro de salud podrá solicitar que le miren su riñón, ¿no? Y es tan sencillo como una analítica de sangre, donde se mide la creatinina para pues, determinar esa tasa de filtración y, por supuesto, una orina para ver si pierden proteínas, porque las proteínas puede ser el primer marcador, ¿no?, de disfunción renal. Así que tan sencillo como eso y tan barato, porque realmente son 80 céntimos a lo mejor la orina y 2 céntimos la creatinina. ¿Qué personas deberían realizar este tipo de pruebas? ¿Cuál es la parte de la población que más tendencia puede llegar a tener este tipo de enfermedades renales crónicas? Pues principalmente diabéticos e hipertensos, que son las 2 enfermedades más prevalentes en la enfermedad renal, pero no podemos olvidar pacientes con obesidad, pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes con antecedentes hereditarios de enfermedad renal, y también el tabaquismo. El tabaquismo afecta a los vasos sanguíneos y los riñones son unos órganos muy vascularizados. O sea que todo ese tipo de paciente o potencial paciente de riesgo debería acudir a hacerse el cribado. Doctora, ahora mucha gente nos estará viendo, mucha gente también, que claro, son 7 millones en España, pues una parte importante de la población que quizás tengan este tipo de enfermedades renales crónicas y que estén recibiendo el tratamiento. Habitualmente es la diálisis, pero es un gran desconocido, y dando un simple vistazo por internet no suele aparecer que es la diálisis domiciliaria. ¿Esto existe? ¿Qué beneficios tiene? Pues la verdad que la diálisis domiciliaria aporta muchísima autonomía al paciente y calidad de vida, porque aunque sea la más conocida, la del hospital, ¿no?, o la diálisis en centro, pues estos pacientes que se van a casa pues permite ajustar sus horarios laborales y sociales a ese tratamiento. Luego se ha visto incluso beneficios fisiológicos, parece que tienen menos hipertensión, más control, menos anemia, y luego se han visto incluso disminución de tasa de ansiedad y depresión. O sea que nosotros ofrecemos también la diálisis en casa, lo primero, porque creemos que puede al paciente pues otorgarle esa calidad de vida. Doctora Eva Cotilla, vamos a preguntarle por algo que nos gusta mucho, vamos a hacer pedagogía en vivo y en directo también para que la gente saque papel y boli y empiece a tomar buena nota. ¿Qué consejos, qué hábitos podemos tener en nuestro día a día para aplicarlos y tratar de evitar este tipo de enfermedades? Bueno, como lo más común es lo de beber agua, sí que es verdad que el estado de hidratación es muy importante, hay que evitar, si uno tiene una situación de deshidratación, de diarrea, pues hay que estar ahí. Es verdad que no hay que agobiarse con la cantidad de agua. Mira, justamente estaba yo levantando la mano para preguntarte ¿cuántos litros de agua son? Claro, error de comunicador. Sí, a ver, es verdad que recomendamos más o menos 2 litros, pero bueno, también depende de la situación. No es lo mismo estar expuesto al sol y ser un albañil que va a deshidratar que una persona pues, que es más pequeñita, un niño más pequeño, un anciano que tiene menos masa corporal, pero bueno, 2 litros estaría bien. Hay gente obsesionada realmente con esto de los litros de agua, yo no sé si sois conocedores. Sí. Yo fíjate que sería más insistente en
no abusar de la sal. La sal es el enemigo número 1 del riñón. Entonces, eso es lo que más recomendamos en las consultas. Tienen que hacer una dieta baja en sal, una dieta mediterránea, tienen que comer fruta, verduras, legumbres, evidentemente evitar el sobrepeso, el tabaquismo, eso es una cruz, y luego el ejercicio, por supuesto, y además no solamente con andar, hay que hacer ejercicio de fuerza y eso todo va a mejorar la salud renal. Para que nos estén viendo desde casa, ¿cuál sería hoy mismo el primer paso para cuidarnos? A ver, yo creo que lo primero es la concienciación. Entonces yo le diría que todo ese paciente que está en casa, que es hipertenso, que es diabético, que tiene sobrepeso o obesidad, que tiene antecedentes de familiares de enfermedad renal, tiene que ir mañana mismo a su médico de atención primaria a que le haga un control, una analítica de sangre, una analítica de orina para ver cómo está la función de los riñones. Yo le digo a mis pacientes que los riñones esto es como una pila, ¿no? Que a uno le funciona al 40%, a otro al 50%, a otro al 20%, y tienes que saberlo porque hay que actuar a tiempo. Eso sería lo primero. Y luego yo creo que en población general pues la salud renal está alineada con la salud cardiovascular. Todo lo que hemos dicho, hay que mantener buenos hábitos cardiosaludables y sobre todo no automedicarse, no abusar del ibuprofeno, de los antiinflamatorios, que eso también es un enemigo número 1 con el riñón, y eso sería unos buenos consejos. Permítame que me detenga en esto, doctora. Esto del ibuprofeno, de automedicarse, ¿tiene que ver tanto? Porque últimamente en los medios de comunicación hemos leído muchas noticias relacionadas con ello, pero siempre está ahí sobrevolando si es un bulo, si es un mito. No, para nada es un bulo. Una cosa es puntualmente que alguien tenga que acceder a los antiinflamatorios porque tenga un dolor, ¿no? Agudo, pero lo que no queremos es que los pacientes tengan ese hábito, ese acceso libre de hacerlo continuado y crónico, porque eso sí que puede ser muy grave para la función renal, incluso puede ser irreversible. Por eso digo que ojo con la automedicación, siempre estamos los sanitarios aquí para podernos consultar y es un punto importante también a destacar. Muchísimas gracias. Con esto sí que nos vamos a quedar. Eva Cotilla de la Rosa, doctora y además de presidenta de la Sociedad de Nefrología de la Comunidad Valenciana. Gracias eternas por estar esta tarde con nosotros y por instruirnos en una materia tan importante que, como hemos dicho, sufre un 15% de la población, 7 millones de personas. Gracias. Muchas gracias a vosotros y, como digo yo, salud renal es salud vital. Nosotros aquí, con salud y conciencia. Vamos a continuar y vamos a seguir, cambiamos de torna, aunque seguirá vamos a volver de nuevo a la salud, así que por favor no se vayan, pero vamos a hablar de cine, una coproducción que ha presentado el Festival Internacional de Cine de Alicante. El año pasado arrancaron apoyándose con la industria audiovisual de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este año nos vamos un poquito más cerca, a Murcia, juntos, sinergias. Vamos a verlo. Que la unión hace la fuerza lo sabe perfectamente el Festival de Cine de Alicante y por eso ha propiciado que la industria audiovisual de la Comunidad Valenciana y de la región de Murcia se den cita en una de las actividades de la muestra cinematográfica, la 8ª edición del Laboratorio de Propuestas y Presentación de Proyectos de Ficción. Seleccionará un máximo de 10 proyectos, 5 de la Comunidad Valenciana y 5 de la Comunidad de la región de Murcia para participar en este foro. Los responsables podrán presentar sus propuestas a profesionales del sector y además contarán con, como siempre, con una agenda personalizada de reuniones. A este foro podrán inscribirse empresas productoras de la Comunidad Valenciana y de Murcia, tanto con proyectos en desarrollo como sin proyectos, en calidad de oyentes. Se pondrán en valor sobre todo proyectos consolidados y proyectos que necesiten esa coproducción y que obviamente si se puede rodar en ambas comunidades, Comunidad Valenciana, Alicante como no también y en Murcia, pues eso da mucha fuerza a la hora del criterio para dar el apoyo. Con este foro de coproducción se pretende generar sinergias, fortalecer la industria y el desarrollo de proyectos entre dos comunidades vecinas. Porque creo que tenemos que romper un poco esa visión mental de fronteras por comunidades y darnos cuenta de que estamos en un territorio nacional que hoy en día el país está ofreciendo, nuestro país, muchísimas posibilidades para ser un escenario internacional de rodaje. No hay nada mejor que relacionarse para que vayan surgiendo los proyectos de forma natural. Y aquí lo que hemos querido es extender esta invitación a otros productores que no han tenido el placer de conocerse,
porque las vías de colaboración son infinitas. Es súper interesante que podamos juntarnos en un sitio que nos ocurre muchas veces en otros festivales, que nos juntamos los productores, pero además tenemos esos canales que necesitamos siempre para que nos den ese último empujón, porque incluso para conseguir una televisión española, para conseguir una financiación del ICA, es muy importante que estés apoyado. La fecha de celebración de este foro de coproducción será el 29 de mayo en los estudios de Ciudad de la Luz. El plazo para que las productoras interesadas puedan presentar sus proyectos para esta actividad termina el 5 de mayo y toda la información para inscribirse se encuentra en la página web del Festival Internacional de Cine de Alicante. Y seguimos, les hemos prometido una doble ración hoy de salud, esta vez no con tanta conciencia. Vamos a hablar con Rodrigo Casaniti, nuestro fisioterapeuta de cabecera al hombre, al cual, bueno, pues nos debemos cada miércoles, al menos 2 veces al mes. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de 2 enfermedades que tienen muchas cosas en común, pero no son lo mismo. A veces son confundidas, son también silenciosas, como las enfermedades renales de las que hemos venido hablando. ¿Qué es esto de la artritis, la artrosis? Vamos a arrojar luz sobre ello. Las 2 enfermedades reumáticas. ¿Esto hasta ahí sí? Sí, se puede decir que son las enfermedades, son este tipo de enfermedades son enfermedades reumáticas porque se encasillan dentro de un grupo en el cual afecta generalmente el tejido colágeno y las articulaciones. Pero aquí en este caso hay que tener hay que entender por dónde va, porque el hecho de saber diagnosticarla nos va a dar mucho mejor pronóstico saber por dónde viene, porque por ejemplo la artrosis no tiene nada que ver con la artritis. La artrosis, el origen es un origen degenerativo, de desgaste de una articulación, por ejemplo. Y la artritis es más un proceso inflamatorio que se da también en las articulaciones, pero que puede ser más sistémico, que puede afectar otras articulaciones y otros tejidos. ¿Tienen otras diferencias visibles que nos puedan ayudar a entender qué es la artritis y qué es la artrosis? Bueno, la artrosis generalmente lo que hace es afectar más a una articulación. Pueden ser varias, pero suele ser un comienzo un poquito más insidioso, por ejemplo, en articulaciones grandes como la cadera, las rodillas, ese tipo de articulaciones, la columna también. La artritis, generalmente la sintomatología es más simétrica, se puede dar el comienzo en dolores en ambos codos, por ejemplo, o en ambas muñecas, o en ambos codos y muñecas y hombros. Y la artrosis no suele dar una rigidez matutina, pero la artritis sí. Cuando tú te despiertas por la mañana y tienes un dolor articular y te cuesta mover la articulación y tienes mucho dolor durante 10, 20 minutos, media hora, y a veces un poco más, generalmente estamos hablando más de la artritis, que tiene un origen más inflamatorio y el proceso es un proceso como levemente autodestructivo, ¿no? Aunque la artrosis es un proceso degenerativo, de desgaste, el otro es como que las propias células del cuerpo se atacan entre sí y producen inflamación. ¿A quién afecta cada una de ellas? Pues mira, las artrosis generalmente afectan a personas que pasan los 30, 40, 50 años de edad, dependiendo un poco del sobrepeso y distintas cualidades que tengas, también un poco de herencia familiar. Y la artritis se puede dar inclusive hay hasta artritis juveniles en niños con 6, 7, 8 años. Son enfermedades que son un poquito más complejas de diagnosticar, porque en la artrosis con una simple radiografía muchas veces vemos el desgaste en el hueso que hay, pero en la artritis hay que hacer otro tipo de valoraciones. Los síntomas son diferentes, como decíamos, con lo cual la gente ya desde casa puede empezar a saber, ¿no? A diferenciar entre la artritis y la artrosis con estos tips que hemos dado, ¿o hay alguno más que podríamos incorporar? Mira, podríamos incorporar, en la artrosis generalmente es también una enfermedad que afecta tanto la articulación que cuando tú haces una descarga, en esa descarga articular, cuando tú apoyas, por ejemplo, una cadera o una rodilla, duele. En la artritis muchas veces duele de manera continua y aunque camines o no camines, el dolor es
prácticamente estable, puede aumentar un poquito más, un poquito menos, pero en la artrosis te vas a dar cuenta cuando haces una descarga o cuando haces un pequeño salto o apoyas con una rodilla y doblas de una manera un poquito fuerte, en ese tipo de acciones se suele notar bastante más. Antes has hablado de la rigidez matutina, de la rigidez que tenemos por las mañanas, que nos duele un poquito más. ¿Esto debemos ponerle el foco? ¿Es realmente importante? Sí, hay que ponerle el foco porque es como hablaba la doctora anteriormente con el sistema renal. Mientras antes se pueda detectar, antes se puede tratar y se puede hacer un efecto bastante reversible. A ver, este tipo de patologías son degenerativas y con la edad, obviamente, nuestras células van envejeciendo también. Pero si nosotros de manera bastante práctica y bastante rápida podemos detectarlo, podemos hacer un tratamiento bastante más efectivo y sobre todo con mucho menos dolor. Para conocerlas más si cabe, vamos a ir al detalle. ¿Afectan a las mismas articulaciones estas enfermedades? No, a ver, las artritis, hay muchos tipos de artritis. La artritis es una enfermedad autoinmune, que, como te comentaba antes, las mismas células del cuerpo se atacan entre sí y inflaman. Muchas veces no hay un desgaste articular, entonces las sensaciones son diferentes. Y en ese caso tenemos que evaluar muy bien qué paso vamos a dar. Hablemos de prevención. ¿Se pueden prevenir? Sí, como te comentaba antes, si esto se detecta a tiempo y se hace un buen tratamiento, tanto médico como fisioterapéutico, los resultados son bastante buenos y sobre todo nosotros a nivel de fisioterapia nos centramos básicamente primero en la disminución del dolor y sobre todo en disminuir la rigidez y mejorar las sensaciones. Hablabas del papel fundamental que tenéis aquí los fisioterapeutas. Yo creo que no cabe duda, en esta enfermedad sí que lo vemos evidente, no es como otras que quizás pues están vinculadas pero no son tan conocidas las ventajas que tiene ir a un fisioterapeuta. Recuerdo cuando hablábamos de los problemas de boca, que los podía curar. Aquí sí, aquí lo vemos 100%. ¿Quién debería ir? Bueno, todas las personas que sientan dolor, rigidez y que tengan o no tengan un diagnóstico, pero que puedan estar ahí dudando de a ver qué es lo que les pasa, pues nos pueden visitar a nosotros, que previamente, mientras van al médico a que se hagan un diagnóstico certero, también con nosotros podemos ir mejorando esos procesos dolorosos y de rigidez. Sobre todo, aquí hay algo muy importante también, sobre todo a nivel de caso de artrosis y artritis, que es el sobrepeso. Sobrepeso es fundamental porque, claro, tú imagínate que cuando vas caminando y pesas 80 kilos, cada vez que desplazas tu cadera hacia una pierna o la otra, estás desplazando esos 80 kilos. Pero si tú superas 10, 20 o 30 kilos más, cada vez que estás descargando sobre esa articulación estás poniendo 20 o 30 kilos de más. Entonces, si a esa articulación nosotros le quitamos carga, es un efecto buenísimo que va a ayudar a disminuir bastante el dolor. Hemos dado buenos consejos a lo largo de toda esta tarde para que la gente viva más y sobre todo mejor, que esto a nosotros aquí desde La Explanada nos importa y nos interesa muchísimo. Rodrigo Casaniti, último mensaje antes de despedirte. Que la gente se cuide desde joven, que no esperen a tener dolor articular durante unos 2 o 3 años, como me ha pasado a mí, que luego el revertir eso cuesta un poco más, no es imposible. Los fisioterapeutas no predicáis con el ejemplo. ¿A ti te ha pasado? A mí personalmente, no. Sí. Ahora me están empezando a molestar un poquito las articulaciones de las manos, pero bueno, también porque hacemos muchas técnicas manuales y ese tipo de cosas y bueno, al final sobreexigimos algunas articulaciones un poquito más, pero bueno. Tú sabes esto que dicen que en casa de herrero cuchillo de palo, no sabía si también podía pasar aquí. Suele pasar. Rodrigo Casaniti, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Como siempre, gracias. Y nosotros continuamos, seguimos y lo hacemos conectando con nuestra compañera Clara, que la tenemos ya preparada y además muy bien acompañada. Clara, cuéntanos con quién te encuentras. ¿Qué tal, Carlos? Pues estamos nada más y nada menos que en la 26 edición del Festival de Cine de Sant Joan de Alacant. Y es que este año tienen una gran variedad de talleres, actividades de todo tipo, pero nos lo va a contar mejor David Aracil, concejal de Cultura de Sant Joan. David, ¿qué nos espera este año en esta edición del festival? Bueno, pues nos espera un festival galáctico, ¿no? Como la palabra indica. Como veis, la temática es Star Wars, porque es el 50 aniversario de la publicación de la novela, A New Hope. Y bueno, pues en Sant Joan
hemos querido adelantarnos al gran aniversario que será el año que viene de la primera película, 50 años, y pues captar un poco la atención del público, ¿no? Con todos esos personajes de la saga, de la conocidísima saga de películas de Star Wars, y en torno a esa saga pues gira todo nuestro festival, tanto bueno, pues talleres como bien has dicho, actividades, desfiles que vamos a tener Fuerzas Imperiales, una asociación de aquí de Alicante, un poco en esa temática. Bueno, David, y cuéntanos, más de 2 décadas ya celebrando este festival, ¿qué significa también esto a la hora de hablar de San Joan, de hablar del municipio? Bueno, pues es un festival, uno de los festivales decanos de la provincia de Alicante, ¿no? Ya son 26 ediciones. El año pasado tuvimos el aniversario fuerte, los 25 años, y se notó por el volumen de asistentes, de público, del nivel de los cortos, y pues vamos increciendo, ¿no? Porque este año hemos vuelto a superar récord de inscripciones de cortos escritos, ya estamos en 1.361, me han dado los datos hace un rato porque se cerró el lunes la inscripción de los cortos locales. También evolucionan en ese sentido porque el año pasado tuvimos 6 cortos locales, este año han sido 12, de esos 4 han sido seleccionados para lo que serán las proyecciones, y la verdad pues que muy contentos porque se nota que el cine está muy presente en San Joan y el público responde y lo atraemos hacia la fuerza, por así decirlo. Bueno, David, y sin duda que no se pueden perder esa semana tan galáctica, ¿no?, que tendrán aquí en San Joan. Pues hombre, a mí particularmente me gusta todo. Tenemos los cortos seleccionados se proyectarán del 20 al 24. El 19 imperdible, por así decirlo, es el concierto de bandas sonoras, esa ceremonia inaugural con el que abrimos nuestro festival de cine. Además, este año enfocado directamente a la banda sonora de Star Wars, que tiene una brillante banda sonora, no hace falta más películas con ella. Entregaremos también el Ficus de Oro honorífico, este año a título póstumo a Antonio Ozores, como hemos anunciado en la rueda de prensa, y el 25 pues es la gala, digamos, de clausura con esos premios, el Ficus de Oro y todos los demás, participa Aguas de Alicante, el OMH, Ficus Palomitas, al guión, dirección, interpretación, que aunque más o menos el jurado lo tiene claro, de momento están deliberando todavía y lo sabremos justo ese sábado 25 de abril. Bueno, David, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros y por supuesto que estéis siempre acompañándonos y sobre todo transmitiendo y difundiendo al público, y por supuesto estáis invitados a venir durante todo el mes de abril. Os esperamos con los brazos abiertos y con la fuerza de Star Wars. Bueno, ya han oído a David, del 19 al 25 de abril, una cita fundamental, sobre todo para los amantes del cine aquí en San Joan de Alacant. Y nosotros continuamos, seguimos. Vamos a contar ahora una historia que bien podría ser de película. Vamos a hablar del exilio, el exilio en la Guerra Civil y desde el puerto de Alicante. Y es que han pasado más de 90 años y seguimos conociendo nuevas historias detrás de los barcos que trasladaron a militantes, sobre todo del bando republicano, al otro lado del Mediterráneo, que les trasladaron desde Alicante a África. Y para hablar de todo ello, hoy contamos con el Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, Emilio Rosell. Muy buenas tardes, Rosell, bienvenido a La Esplanada. Muchas gracias, Carlos. Y también estamos con nosotros en este sofá Juan Martínez, él es licenciado en Historia, entre otras muchas cosas. Luego nos vamos a entrar en su amplio currículum. Vamos a dejarlo en doctor. En doctor. Bueno, luego aún así vamos a dar detalles para que la gente sepa, muy bien. Bueno, pues la importancia que tiene también que estés aquí con nosotros, sí. y bueno, pues que eres un referente en los estudios sobre el exilio. Muchas gracias, sí. Vamos a empezar hablando, como no podía ser de otra manera, de los acontecimientos no tan recientes, pero a los cuales ahora están tan de actualidad. Y es que hemos conocido la lista de pasajeros de uno de esos últimos barcos en los últimos días de la guerra que zarpó de Alicante. ¿Cómo habéis conseguido esto y qué importancia tiene? Pues mira, Carlos, el listado del Ronwin, ¿no?, que es el barco al que te refieres, es una de las novedades más importantes que tenemos en el Archivo de la Democracia. El Archivo de la Democracia, sabes que es un proyecto, ya lo hemos contado aquí muchas veces, es un proyecto institucional del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Alicante que se encarga de recuperar fondos para, para reconstruir la memoria histórica, no solo desde la Segunda República, el franquismo y la transición. Uno de las tareas que hacemos de difusión es coger esos fondos y crear portales donde se sintetiza esa información para generar recursos para académicos, para investigadores, para ciudadanos. Uno de esos portales, que es el que lleva el profesor Martínez Leal, es el exilio republicano en el norte de África. Es un portal que lo que pretende es, bueno, unir a esas familias de exiliados. Bueno, sabemos que en el año 39 se exilian más de 15.000 personas entre el año 39 y el 62 a Argelia,
Y es uno de los exilios más olvidados que existe, ¿no? Porque está muy poco estudiado. Gracias a Juan, que es uno de los referentes en el estudio del exilio en España, tenemos esta página web, que actualmente es el portal más importante del exilio que hay en España sobre este tema, y se tratan varios temas. Uno de esos temas es el de los barcos del exilio. Lo que hemos conseguido es, a través de los archivos franceses de Fontainebleau, conseguir una serie de listados que entre Juan Martínez Leal y Mercedes Guijarro lo que han hecho ha sido trabajar ese listado para conseguir extraer los nombres de todas aquellas personas. Imagínate 716 personas que, pues que tuvieron que abandonar Alicante, España en general, porque venían de muchos puntos de España. Ten en cuenta que en el mes de marzo del año 39 llegan aquí 8 barcos y salen 7, entre ellos el Stambro, que es el que tenemos todos en mente, no ese famoso barco legendario, pero salen muchos más, el Ronwin, el African Trader y otros más. Esos 716 pasajeros llegan a Argelia y bueno, pues son 716 historias, 716 personas que tienen detrás una historia de abandono de su casa, de sus familiares, porque aquí les esperaba la muerte y tuvieron que huir, ¿no? Entonces es muy importante la resignificación, la redignificación de toda esa gente para que se conozca su historia. Familiares que incluso no sabían que sus antepasados habían atravesado este periplo, por eso es tan importante poner nombres y apellidos, 700 historias, 700 nombres, e imaginamos, y ya se lo podemos adelantar, no ha sido tarea fácil. No, fácil no es, porque muchos de ellos, como tú bien has dicho, eran personas normales y corrientes que no tenían una gran trascendencia tampoco en los medios, y que por tanto tampoco figuran en los archivos más importantes. Es una labor de rescate, porque además esta lista de este barco en concreto es importante por una razón que a mí me gusta explicar. Es decir, ese barco sale de Alicante el 12 de marzo de 1939 y sale con 716 personas y de ellas muchas agrupaciones familiares, porque en el listado incluso viene el nombre de las mujeres con el número de hijos con el que se van, desde un niño o una niña, que no ponen los nombres, hasta 6 hijos. Imagínate lo que es realmente mover una familia de esas dimensiones, pero dejando casa, país, en fin, sintiéndose perseguidos y amenazados. Porque el 12 de marzo ya es una fecha absolutamente crepuscular en la Guerra Civil. La Guerra Civil acaba a finales de marzo. Y en ese barco, concretamente, la salida de ese barco es un aldabonazo tremendo para la sociedad alicantina. Y lo dice nada menos que quien era diputado del Frente Popular, era valenciano pero alicantino, digamos, de adopción, porque era el catedrático de la Escuela Normal, y que es don Eliseo Gómez Serrano, que se acerca al puerto y entonces al día siguiente anota en su diario el ambiente que ve y dice que, digamos, que no se habla de otra cosa más que en ese barco, porque en ese barco, además de la gran cantidad de personas que han salido, hay muchos nombres muy conocidos y muy relevantes de Alicante. Y da la sensación de que con eso la sociedad alicantina ha adquirido como más conciencia de que es el momento final. Y entonces aumenta muchísimo la ansiedad por buscar una salida para todos aquellos que se sienten amenazados. Y cuando te digo de alguna personalidad relevante, pues te digo como por ejemplo el doctor Carlos Schneider, que era un baterólogo muy importante, que además cuando estuvo en Orán fue el que detectó el virus de la peste, de la epidemia de peste, catedráticos de la Escuela Normal, como don Rodrigo Almada, el gran periodista Emilio Costa, que murió nada más llegar en un hospital de Orán. En fin, la familia Gomariz, que era la familia del cónsul republicano en Orán. En fin, todo esto es lo que significa este barco, el Ronwin. Y además en ese barco, es muy curioso, pero eso lo hemos descubierto conforme íbamos aclarando los nombres, hemos descubierto la salida de los masones alicantinos más destacados. En estos momentos tenemos localizado a 23 miembros de la masonería, la inmensa mayoría alicantinos, que enseguida se dieron cuenta de que ellos serían muy perseguidos. Y además
tenían esas solidaridades masónicas, que les permitió pues tener pasaportes, incluso si necesitaban ayudas, y cuando fueron recibidos allí también tuvieron una cierta solidaridad. No fue una travesía sencilla tampoco, ¿no? Porque mientras intentaban, como decíamos, cruzar el Mediterráneo, se vieron también atacados y perseguidos por las fuerzas que oponían la resistencia que hubiera exiliado. En el barco, es decir, en esa época ya existía un bloqueo naval de las costas mediterráneas por parte de la escuadra franquista, se había decretado el 8 de marzo. Y entonces, casi todos los barcos que salen tienen algún encuentro con barcos franquistas, pero no llega a haber nunca que disparen, menos mal, contra barcos que eran barcos mercantes, que no era para tripulación, cargados hasta los topes de pasajeros, porque en el Ronwin incluso tenían que dormir en el suelo, porque además la travesía duró 48 horas. Cuando llegan a Orán no los dejan desembarcar, porque allí no tienen, dicen, digamos, alojamientos disponibles, y al día siguiente, cuando los trasladan, vuelven a navegar hacia Tenés, que es donde finalmente será su destino definitivo, tienen una tormenta terrible, que hace que todo el mundo se sienta fatal, después de 3 días de navegación, de prácticamente muy poca comida y estar un poco tirados en el barco. Y es allí donde los desembarcan. Los desembarcan, los separan a las mujeres de los hombres, a las mujeres las llevan a un poblado, a un pequeño poblado que hay, que se llama Carnot, con unos barracones que se habían hecho después de un terremoto que había habido, y a las mujeres con los niños, y a los hombres a un antiguo cuartel de caballería en Orleansville, en donde realmente van a estar separados. Y claro, las listas están separadas, y una de las cosas que hemos tenido que hacer es fundir las dos listas y discriminar realmente la verosimilitud de todos y cada uno de los datos. ¿Se ha puesto en contacto algún familiar con ustedes tras conocer? De momento no, pero esperamos, porque estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que cualquier familiar que busque y que no sepa en qué barco salió ese familiar, si salió en el Ronwin, lo conocerá, o sea, reconocerá, lo encontrará y lo podrá identificar. Esto es haciendo la salvaguardia de que las listas, digamos, siempre tienen sus complicaciones por la transcripción fonética del español al francés, por parte de... y que hay muchos apellidos que están mal escritos y que hemos tratado de descifrar al máximo sin cometer nuevos errores. Muy importante esta labor que se hace también desde el Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, que vais a seguir trabajando también a lo largo de todo este año, intentando, ¿no?, seguir ampliando esas fronteras y esos conocimientos para hacer finalmente la justicia que merece esta memoria democrática. Sí, Carlos, ten en cuenta que uno de los objetivos principales que tiene este proyecto es eso, ¿no?, la reparación de todas aquellas personas que fueron víctimas del franquismo y que bueno, pues que a día de hoy siguen teniendo sin reparar su memoria. De hecho, me estaba contando Juan hace poco que gracias a estas nuevas listas que estamos teniendo por ejemplo, del Ronwin, se está ampliando mucho el conocimiento que tienen de aquellas víctimas, ¿no? En la página web tenemos un apartado que es de biografías y testimonios, donde encontramos una reconstrucción biográfica que ellos están haciendo de esas personas, ¿no?, que consiguen, gracias a hacer ese recorrido, ese mapa vital de esta gente, cómo fue su discurrir de su vida y cómo se están recuperando esas biografías. Eso es uno de las tareas pendientes que tenemos para este año, para seguir publicando esas biografías y bueno, seguir ampliando todo el conocimiento que tenemos sobre este tema. En los 2 últimos años hemos hecho ya mucho trabajo, porque hace 2 años ya también publicaron listas de más de 1.600 españoles que estuvieron en campos de trabajo forzados, porque toda esta gente que iba a Argelia luego tenían que encontrarse allí con franceses que los metían en campos de trabajo en condiciones casi esclavistas, ¿no?, para trabajar en el desierto. Esas listas también conseguimos el año pasado
que Juan y Mercedes, bueno, pues y trabajasen con ellas y pudiesen servir como un recurso para, bueno, pues para la gente, como dice Juan, ¿no? Para gente familiares que no sabían qué fue de su familiar, bueno, pues en estas listas, gracias a ellas, podemos conocer su destino. Con esto nos vamos a quedar, Emilio Rocío. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Martínez, ha sido un placer escucharos a los dos y sobre todo seguir contribuyendo también a dar difusión a estas iniciativas que necesitamos y son tan necesarias en un sistema democrático como el que estamos ahora mismo en España. Gracias. Yo creo que sí, gracias a vosotros. Y nosotros continuamos, seguimos y lo hacemos hablando de dos efemérides que justo cayeron un 6 de enero de hace unos cuantos años y que este año está de aniversario. Hablamos del fallecimiento de Óscar Esplá y de otro genio, en este caso de la pintura, de Varela. Vamos a mostrarles cómo fue ese concierto que da arranque a los dos respectivos años. Son dos de los artistas más importantes de la ciudad de Alicante. Hablamos de Óscar Esplá y Emilio Varela. Compartieron pasión y amistad, y las casualidades les llevaron a fallecer incluso el mismo día. Tan amigos que se pusieron de acuerdo hasta para el día en el que tenían que morirse, y bueno, pues el Ayuntamiento de Alicante está en deuda con ellos y quiere dedicar este año 2026 al recuerdo de Óscar Esplá y de Emilio Varela. Por ello, coincidiendo con este aniversario, Alicante ha homenajeado a estos dos artistas destacados con el objetivo de recordar y acercar sus figuras a nuevas generaciones alicantinas. Un gran compositor como fue Óscar Esplá, con maravillosas piezas. Hoy en el acto hemos podido escuchar y disfrutar alguna de ellas, como esa Pájara Pinta tan tradicional y esas composiciones que hacía dedicada a los más pequeños, y de Emilio Varela, pues el maestro de la luz, un discípulo de Sorolla, enamorado de su ciudad, enamorado de Alicante y de sus paisajes, que desde aquí mismo, por eso su escultura está aquí en la explanada de Alicante. Un acto que no va a ser aislado. La ciudad que les vio nacer ha programado numerosas actividades en torno a Esplá y Varela. El Ayuntamiento de Alicante está en deuda con ellos y quiere dedicar este año 2026 al recuerdo de Óscar Esplá y de Emilio Varela, y por eso hoy empezamos estos actos que se van a volver a repetir durante todo el año, con exposiciones, conciertos, actividades culturales para recordar a estos dos genios del arte alicantino. La próxima cita será el 27 de marzo a las 6:30 de la tarde, una conferencia dedicada a la figura de Emilio Varela en el MACA. Música y pintura de la mano para recordar esta efeméride tan importante para la ciudad de Alicante, y nosotros vamos a continuar con una mujer que para nosotros, bueno, pues podríamos decir que esta tarde es la más importante. Ella no es ni compositora ni mucho menos pintora, aunque tú has hecho ballet, ¿no? Yo he hecho ballet y flamenco. Ah, ostras, flamenco también. Flamenco también. Fíjate. Pues es que con el tema que vamos a tratar hoy igual me vienes bien. Dale caña. Dale, pues vamos allá con mucho arte, igual demasiado arte, pero vamos para allá con el kiosco de hoy. Ay, Dios mío, Neus Pachón, es que Carlos tenía unas Espí. ganas. Yo desde ayer, el otro día... Y yo. El otro día, bueno, Verás. hace ya unos tiempos, Ujú. dijimos, la gente aprovecha los martes para fallecer y que el miércoles tengamos contenido. Sí. Nosotros ¿verdad? agradecidos de que esperen De a que morir, fallezca. el último aliento sea Un martes. 24 horas antes del kiosco. Sí. Pero lo de ayer no tiene nombre. Es que lo de ayer, es que ya no sé ni cómo no lo sé de verdad cómo calificarlo. No tenemos los Increíble. derechos de autor, así que para empezar vamos a poner las imágenes de Ortega Cano. Todo parecido con la realidad, es pura coincidencia. Ahí, se lo tienen que imaginar, un capote, una iglesia y él haciendo movimientos al ritmo de la música. La iglesia es la de San Antón de Madrid. Neus, describe las imágenes como buena periodista de raza que eres. Es que son indescriptibles, de verdad, porque es que, claro, tú ahí lo ves parado, ¿no? Pero es que esas imágenes, ese movimiento, lo hizo pues para arriba, para abajo, con ese movimiento, hizo la voltereta encima de un capote, se arrodilló, claro, tú imagínate, toda la iglesia estaba
Ah, no, nada. Yo el pianista. Es que la cara del pianista. La cara del pianista era lo mejor de todo. Lástima que los compañeros no lo hayan podido dibujar, no les ha dado tiempo, pero es que... Hizo la croqueta, la voltereta, hizo unos movimientos sexys que yo no sé qué hacía encima del capote de un Yo te digo una cosa, bueno, claro, las redes sociales han reaccionado. Yo no sería capaz de hacer todo lo que hizo él. Que tú me lo has dicho, ¿lo quieres recrear? No. Porque yo en mi columna, mi espalda no está para estas cosas. A ver, abrir plano, ¿cómo que no lo va a recrear Neus? A ver, sería algo así, mira, hace así, de repente se tumba en el suelo y da la voltereta. Y hace así. Sí. Bueno, todo esto Ortega Cano, una persona que tendrá como 70 años, pues está en una muy buena condición física. Eso es lo que demostró, que está en condiciones físicas muy buenas. Envidiable. Como un jovenzuelo está. ¿A ti, por ejemplo, te gustaría poder hacerlo? Hombre, a ver, si pudiera sí, pero no en esa circunstancia. Tú avísame. Sí. Porque ahora mismo se me está ocurriendo. Venga. Gerardo Estrada, que en este momento con Virtuos Mediterráneo van a hacer muchos conciertos en las iglesias, pues tú te puedes ir con una camiseta de león, la tiras y encima la voltereta. Un homenaje, porque esto era un homenaje, ¿no? Supuestamente, porque va con un capote de torero. De verdad. Yo lo puedo hacer, a mí no me importa. Otro día me avisas antes. Yo vengo preparada y te hago aquí la voltereta, el salto mortal, Yo no sé quién decía que a España... si no existiera habría que inventarla. Exacto. Y a los personajes que hay en España, gracias a Dios que existen. Decían, es que si se pone el mayor guionista cómico a escribirte la historia de nuestro país, tú no te la crees. Es que tú fíjate, ahora que se está hablando mucho de la última película de Torrente, han salido vídeos de cuando salió Torrente 1 en su día, que ahora todo el mundo está en contra de Torrente, ¿no? Sí. Y de Santiago Segura, pero en la primera película fue un exitazo. Y desde luego. Madre mía, qué peliculón. Él lo dijo cuando recogió el Goya. Niños, por favor, esto es para que el día de mañana no seáis como Torrente. Pues chicos, ¿cuántos años han pasado de la primera? Pues vamos a peor. Es que cada vez hay más personajes en esta vida. El problema de esto, que claro, para aquella gente que no conozca a José Ortega Cano, es un torero español, se casó durante varios años, hasta el fallecimiento del artista, con Rocío Jurado, con la cual tuvo dos hijos, Gloria Camila y José Fernando. Vale, todo esto viene en que el personaje se convirtió, la persona se convirtió en un personaje público, en una persona a la que le seguían las cámaras, que nos ha dejado frases como una de las últimas que decía que él tenía eyaculación, semen, espermatozoides de fuerza, sí, porque no se le podía poner en duda la virilidad. Y de estas aguas, estos lodos... Que lo comentamos aquí esa frase además. Es que vamos... Sí, se le ha comido el personaje completamente, ¿eh? Pero es que santa paciencia tendría que tener Rocío Jurado. Desde luego, lo estábamos leyendo en algunos de los comentarios. Cambiamos de tornas, vámonos a bodas, a felicidad. Kiko Matamoros, que ha estado con la hija menor de su relación con Marian Flores. No asistió Mar Flores, como estaba ya previsto, pero bueno, pues fue un momento muy emotivo para el colaborador. Sí, además es Irene, que es junto con su hija Lucía, las dos hijas más desconocidas de Matamoros, ¿no? La que no están siempre en los focos mediáticos, como es Laura, ¿no? O Diego también. Y acudió mucha familia, no estuvo Mar Flores, como dices, que es la tía de Irene, pero estuvieron sus hermanos con su pareja, estuvo también Carlos Constancia, que es su primo, con Alejandra Rubio. O sea, que hubo ahí pues un reencuentro familiar, yo creo que fue bastante explosivo, ¿no? Quería pasar, porque ya que estabas hablando de Alejandra Rubio, pero permíteme que me detenga en que Rafaela Carrà se casó con su pareja y la hizo hijo adoptiva. Primero fue su secretario, luego su pareja y luego su hija. Esto es peor que lo de Ana Obregón. Lo hizo su hijo adoptivo sin saberlo nadie. Hasta ahora que han salido unos documentos que ya también los ha hecho público y ha dicho que esto ocurrió hace muchísimos años ya. Pues fíjate, hijo adoptivo a los 80, no está mal. Vamos a continuar ahora sí con Alejandra Rubio. La revista Semana nos trae en un ladí, aparte de la boda de Irene Matamoros Flores, pues a la hija de Teruel, la nieta de María Teresa Campos, que está de enhorabuena. Segundo churumbel en camino. Sí, bueno, esperan otro niño o niña, no sé todavía si se sabe. Y acudió a esa boda, como estábamos diciendo, que yo tengo que decir que qué pena que no está aquí Jordi. Ay. Para comentar los estilismos, porque era una boda muy clásica, en una iglesia, en una ermita, en Lucena, en Córdoba, y ¿qué quieres que te diga? El look que eligió Alejandra Rubio para esa boda no fue el más acertado, sinceramente. Al final no deja de ser una celebración, ¿no?, católica en una iglesia y aparecer con un escote hasta el ombligo,
que se le veían prácticamente todo el pecho, pues hombre, yo no lo vi muy apropiado, pero bueno. Alejandra. Alejandra Rubio, ahora Tamara Falcó, otra que merece, vamos, una trilogía, una trilogía, una tetralogía, y vamos, todo lo merece, una serie, un biopic. Bueno, pues que ha hablado de su perdón, lo ha hecho en un programa de Telecinco que se llama Ex. Ella Ex no fue porque perdonó a Íñigo Nieva, algo que dice que es un milagro. Sí, además se lo contó también en uno de los podcasts de, creo que era Ana Milán, puede ser, que se lo contara. Es ese, ¿no? Sí. Que decía eso precisamente, ¿no? Que era un milagro porque es como que ella tenía dolor, pero que sintió que en su interior le tenía que perdonar, que fue mucho a la iglesia y que al final ella no deja de ser católica, creyente y practicante, ¿no? Pero que decía que, pero que decía que esto, que en este caso que tenía que perdonarle porque le quería. A ver, yo sinceramente, yo soy católica, soy creyente, pero hay ciertas cosas que por mucho que se pueda pedir perdón no se tiene que por qué pedir perdón. Neus. Lo siento, pero oye... Pide perdón 10 veces. Pero es que no sé, además para aguantar, es que son iguales, es que son iguales. El prenda. Es que son iguales. Vamos a continuar con Garbiñe Muguruza, que he tenido que buscar quién era. Claro. Yo no sabía quién era. Pues una de nuestras tenistas. Claro, por supuesto. Por favor, ¿no sabes quién es? Por eso sabía Garbiñe que te teníamos Muguruza. que traer a ti. Claro, es una de las tenistas más importantes de nuestro país. Y yo que me la iba a saltar, pues bueno, si quieres contarme. No, cuenta, oye. Pues que está con su pareja que ha presentado y que han tenido a su primer hijo. Cambiamos de portada. Que por cierto no hemos pixelado al niño, madre mía. La princesa Leonor, que ya está en la etapa final de instrucción, que ahora llega la etapa universitaria y que dicen que no sabe qué va a pasar con Leonor y que, bueno, pues que en mayo, más o menos, dicen fuentes fiables cercanas a Casa Real, Martín Bianchi, que desde aquí un saludo si nos está viendo hoy, decía que igual en mayo nos lo contaban. Sí que es cierto, lo que es segurísimo que va a seguir con esta etapa, una vez que termina la formación militar, como hizo su padre, empieza ahora la formación universitaria, no se sabe todavía qué carrera va a elegir, o igual ya la tiene elegida. Dicen que le van a hacer algo a medida, ¿no? Sí, más o menos. Su padre hizo Derecho, su hermana se ha declinado por Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, pero lo que es seguro es que no va a tomar un año sabático como suelen hacer otras chicas o chicos, ¿no?, de otras casas reales de Europa que cuando terminan esta formación militar se toman un año sabático para seguir. No, ya ha dicho que todo seguidito y cuanto antes termine, mejor. Neus, ahora que no nos escucha nadie, sorpréndeme. Te puedo hacer una pregunta, es muy íntima. A ver, dime. No tan íntima. Claro, ha puesto cara de shock. No, pues mira, ¿a ti alguna vez te han echado de algún sitio tan declarado persona non grata? Uy, no. Pues esto le ha pasado a Mette-Marit. Pues claro, que de repente Mette-Marit, no hay semana que no hablemos de Epstein, aparecen los correos de Epstein. De hecho dicen, esto yo no lo tengo claro. Que había ahí un coqueteo importante entre ambos. Estaba con el príncipe. Te digo una cosa, si es que ese príncipe es el príncipe por excelencia de las casas reales europeas y coqueteas con un señor mayor, con todo lo que sabías que estaba haciendo. Le decía guarradillas. Sí. Cosas así obscenas. Es que eran mensajitos subidos de tono, pero yo tengo al marido como tenía, o como sigue teniendo ella, por favor. Esto como Carlos y Sí, es muy Camila guapo. de Inglaterra, que le decía, Carlos, me encantaría ser tampón para estar en tus adentros, en tu Virgo. Por favor. Pues esto parecido. Pues sí, es así. Y ella dice, yo a este señor, cuando me habló, lo busqué y lo de que había violado a niños no me suena mucho. Claro, ¿qué va a decir ella, no? Pero de esa relación, pues ahora pasa lo que le pasa, que no le dejan entrar en las bibliotecas públicas. A ver, por lo que sea, irse a estudiar a las bibliotecas yo creo que no. La sala nocturna no la toca mucho. No, pero sí es verdad que la han declarado como persona non grata, como comentabas, y a ver, al final hay que tener en cuenta que Noruega es un país que esta cultura la tienen, pues es muy de ellos, ¿no? Sobre todo las bibliotecas. Aquí no podemos reír porque no dejan entrar a una biblioteca, pero es que es así. Ahí es muy importante y ella tiene un papel dentro de la Casa Real para dar pie o dar valor a la lectura. Sí, como Leticia quizás aquí. Sí, más o menos, ¿no? Dentro de la cultura del país y oye que
ahora me digan que Nanay es normal, claro. Cantora, que la han vendido Bueno. ya, que esto posiblemente era el acercamiento que tuvimos y estuvimos aquí hablando con su hijo Kiko Rivera, porque necesitaba su autorización, pues oye, que ha llegado a buen cauce esto, y me encanta porque el titular dice, se va a hacer una plantación de pistachos. Pues oye, no hay capotes, ahora hay pistachos, que además están muy caros porque venían de Irán, Sí, y fíjate, sí, sí, pues sí. como anillo al dedo la ha Más te venido. tengo que decir, porque lo conozco muy de cerca en mi familia, que en el sur, sobre todo el sur de Extremadura y Andalucía, cada vez hay más plantaciones de pistacho. De siempre han habido, bueno, de siempre, estos últimos años hasta aquí, han habido cada vez más plantaciones de pistacho, y no me extraña que el que haya comprado Cantora es que es un terreno muy importante y muy bien ubicado. ¿Alguna vez te han dejado? No contestes. ¿Alguna vez te han dicho, Sí, al revés, tú serás Neus Pachón, bueno, o tú has dicho, tú serás XX, pero no montarás estanterías de Ikea también? No, fíjate, pero me encantaría decir alguna vez, es que me parece surrealista, te lo digo, porque sé de qué estás hablando, me parece increíble. Paz Padilla, que Venga. ha declarado que su marido, bueno, pues que le dejó y le dijo encima esto, ex marido. Por cierto, Neus, ¿cuánto valor tienes ahora mismo en las muñecas? ¿En las muñecas? Pues con solo una foto Cristiano Ronaldo, 13 millones de euros. A tanto no llego. 18, disculpe, aún me he comido yo ceros. 18 millones de euros. Ese anillo que estamos, monanillo, anillaco, piedra, preciosidad que estamos viendo. Que de por compromiso. cierto, ha vuelto Hannah Montana. Ay, sí. Yo era todavía ya tenía una edad adolescente, 16 añitos, pero mi hermano lo veía, entonces claro, pues ya aproveché y lo veía también. Me Y encanta. antes de despedirnos, ponednoslo en pantalla mientras yo voy diciendo adiós. Neus Pachón, pregunta trampa, ¿sabes quién veranea aquí en Alicante y no lo sabíamos? ¿Quién? ¡Hombre, por favor! Paco León, que no me acordaba del Por nombre. favor, Paco León, en Tabarca, en Paco Tabarca. León, que se ha encontrado su escondite aquí en Alicante. En Tabarca, y que le encanta el caldero de Tabarca. Nos vemos en 2 semanas. Por favor. Señoras y señores, a ustedes los vemos mañana, que pasamos lista a partir de las 5:30 de la tarde, con más explanada, mejor, no lo sabemos, y con estas vistas de la isla de Tabarca. Adiós, adiós, hasta la vista. Qué bonito Tabarca, ¿eh?